Ok, primero que nada, buenos días, maestro Francisco Flores. Muchas gracias por aceptar la entrevista. El tema que vamos a tratar en esta sesión, en esta entrevista, va a ser las perspectivas a futuro de la psicología en el ámbito educativo y la búsqueda de una verdadera educación inclusiva. Ese es el tema de nuestra entrevista del día de hoy. Me acompaña, yo soy Marco Villalbazo, me acompaña mi compañera Carla Hernández y Diego Castellano. Vamos a realizar la entrevista con usted. Y la entrevista va a durar aproximadamente unos 15 minutos. ¿Ok? Muy Bueno, bien. para contextualizar un poco más el tema de la entrevista, creo que es apropiado dar una introducción leve para el tema, o sea, como definir bien qué es educación inclusiva. Nosotros formamos una definición, la cual viene siendo: la educación inclusiva es la búsqueda para cumplir el derecho de todas las personas sin alguna diferenciación de las capacidades o características individuales de cada persona, pero buscar dar una educación de calidad para todos. ¿Ok? Ujú. Para comenzar más apropiadamente con la entrevista, la primera pregunta que tenemos es una cuestión de contextualizar actualmente en México qué se está haciendo en relación a la educación inclusiva. Y la pregunta sería, ¿cuál es la contemplación o medidas que se están realizando para desarrollar una educación inclusiva actualmente en México? Ok, muchas gracias por la invitación y comentarles en primer término que es un tema creo muy interesante y un tema muy actual o que está muy en boga, tanto por los medios de comunicación, también por las instituciones educativas. No obstante, aunque es un tema pues que ha sido mucho más sonado, pues sigue habiendo mucha controversia, muchas dudas e información que no del todo es clara acerca de ello, lo que da pie entonces a confusión entre los mismos términos. Muchas de las veces confundimos, por ejemplo, los conceptos de equidad con inclusión, aunque van muy de la mano, pues en referencia a connotaciones distintas y que da pie, por lo tanto, pues a no tener la información del todo clara o del todo concreta como tal. En este sentido, pues me gustaría mencionar que en México, pues sí se han estado realizando ya algunas acciones, y una acción que creo podemos ver muy reflejada pues es lo que se manifiesta en el nuevo modelo educativo por parte de la Secretaría de Educación Pública, y esto si lo quisiéramos ver a un nivel de educación básico, primaria y secundaria. El nuevo modelo educativo contempla un eje que es precisamente el eje de equidad e inclusión. Dentro de este eje, pues se plantean una serie de estrategias o de pasos, vamos a decirlo así, para que en todo contexto educativo, bajo el nivel de la educación básica, pues el alumno pueda tener derecho a las mismas oportunidades que los demás, tanto aquel que presenta alguna necesidad educativa especial como el que no la presenta, o que esa necesidad educativa viene acompañado por alguna discapacidad o alguna otra condición física. Además del nuevo modelo educativo, si lo quisiéramos ver de manera más puntual o más especializada, pues pudiéramos hacer referencia a cómo a través de cada una de las poblaciones que presenta alguna condición especial, pues también se han tomado ya algunas estrategias o herramientas. Si lo queremos ver, por poner un ejemplo, en el caso del alumnado con altas capacidades, pues se crea lo que es la propuesta de atención para alumnos con aptitudes sobresalientes. Bajo este modelo de propuesta, pues entonces se plantea que los alumnos que presentan una alta capacidad intelectual pues puedan desarrollar al máximo sus potencialidades, y entonces se emite este documento bajo el cual se establecen como modalidades de trabajo principalmente el enriquecimiento, y considerando algunas otras que están validadas en México, como puede ser la aceleración, de tal forma que para incluir al alumno con altas capacidades no basta únicamente con que esté dentro del salón de clases, sino que será necesario dotarle de las herramientas necesarias para que él realmente pueda explotar sus capacidades. Y por otro lado, si los contenidos curriculares que se están llevando a cabo le resultan ya insuficientes, pues entonces llegarlo a brincar de grado escolar, ¿va? Y de igual forma nos pudiéramos ir con algunas otras poblaciones, como aquellas que presentan discapacidad. Volvemos a lo mismo, no obstante,
pues aún estamos carentes o estamos, creo, en pañales en el tema, porque aunque se han establecido ya algunas estrategias, pues aún falta mucho por hacer para realmente poder decir que nuestras instituciones educativas son realmente inclusivas, ¿va? Y esto va desde un tema que tendrá que ver con la formación del profesorado o de aquellos tutores que están frente al aula con un grupo. ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo, aquellos que están en la normal o que estudian en la Escuela Superior Normalista, pues ellos no llevan una clase o no llevan una formación precisamente que les brinde todas las herramientas para conocer entonces cómo verdaderamente incluir al alumno que presenta discapacidad visual, al que presenta alguna discapacidad física, al que presenta discapacidad intelectual, etcétera. Y bueno, pues no debería ser tampoco todólogo. Entonces, en el discurso quizás resulta muy sencillo, muy fácil, pues hablar de inclusión o de equidad, cuando pues la práctica nos dice que pues puede ser muy, muy difícil realmente poder llevar a cabo a la práctica pues lo que se debería hacer, ¿no? Y yo les pondría un ejemplo, pues qué pasaría si ustedes están frente a un grupo y tienen un niño con alta capacidad, tienen otro con TDAH y tienen uno con autismo. Entonces, pues quizás sería muy complejo realmente la forma de poder incluirlos y de trabajar con ellos frente a un grupo. Y más cuando su grupo pues es numeroso y es de más de 40 niños, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues el discurso sí se ha venido manejando muy bien, sin embargo, pues creo que en la práctica pues todavía estamos en pañales. Como en la cuestión Entonces, legislativa nacional, organismos de diferentes países nos dicen, es que tu legislación está muy bien, el problema es tu práctica al momento de llevar estas leyes a la acción, pues. La siguiente pregunta la va a hacer mi compañero Diego Castellanos. por estas características que menciona, me pregunto yo, teniendo en cuenta que esta educación inclusiva se da para evitar una exclusión social de aquellos con capacidades diferentes, estas mismas capacidades diferentes y esta atención que se le tiene que dar puede dar una baja a la calidad de la educación que se les puede inculcar. Sí, bueno, si entiendo bien tu pregunta, pues ciertamente podría influir un poco sobre ello, ¿no? Sin embargo, pues no pudiéramos tampoco generalizar o decir que siempre podríamos tener o esperar ese resultado, porque pues hablamos de una serie de factores que pudieran estar influyendo sobre el proceso, sobre el producto, sobre las políticas, sobre todo lo que involucra entonces el que se lleve a cabo alguna acción, en este caso sobre el tema que ustedes están planteando. Ok, muy bien, muchas gracias. Y siendo que esta educación inclusiva se trata de que se incluya, váyase la redundancia, pues, se puede dar siempre un rechazo de esta convivencia por parte de una comunidad estudiantil que no está acostumbrada a convivir con diferentes tipos de personas. ¿Puede, ¿Puede el psicólogo ayudar a que se dé una mayor inclusión o que se dé una aceptación más hasta esas personas que no se conviven todos los días con ellas? Claro, precisamente ese sería el papel de nosotros como psicólogos o psicólogos educativos o personas formadas en el campo de la educación especial, lograr realmente incluir a aquellas personas pues que anteriormente no habían sido incluidas o no son bien vistas por la sociedad, muchas de las veces por los mitos o las falsas expectativas que predominan en torno a alguna población en específico, ¿no? Entonces nuestro papel tendrá que ver con romper precisamente con esas barreras para el aprendizaje y la participación de lo que se habla actualmente y lograr incluir a esos sujetos a su contexto educativo de la mejor manera posible. ¿A qué me refiero con esto? Pues que el niño o el estudiante se sienta parte de y sea aceptado por sus compañeros, por docentes y por las personas que le rodean. Obviamente esto va a representar un reto, sobre todo para el docente, como ya lo veíamos hace un momento, pero nosotros como psicólogos pudiéramos orientar, fungir como mentores de ese profesorado para brindarle las herramientas necesarias y él entonces conozca a qué se refiere entonces el que el niño presente tal o cual condición y conozca sobre todo herramientas prácticas para poder apoyarlo, para poder orientarlo, para poder hacer sus adecuaciones curriculares y estar en las mejores condiciones entonces de llevar al niño a lo largo de su tránsito escolar de la mejor manera posible. Pero si alguien tendría que apoyar a que la inclusión sea una realidad, pues precisamente creo que seríamos nosotros quienes desempeñamos un papel esencial.
dentro del contexto escolar. Y bueno, pues tan esencial es que entonces la Secretaría de Educación Pública considera el que existan las USAER, las unidades de apoyo a la educación regular, y a través de las USAER, pues los psicólogos juegan un papel bien importante, tanto con el trabajo que realizan ante el niño, como el trabajo realizado con las familias y con los docentes. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que aún no son suficientes los psicólogos contratados y que hay una carencia muy importante de profesionales de la salud como nosotros que puedan llegar a todas las escuelas, porque nos topamos con una realidad que nos dice pues que no todas las escuelas tienen USAER y no todas las escuelas, por lo tanto, tienen acceso a un psicólogo o que un psicólogo educativo pues pueda estar en su interior trabajando, realizando diversas estrategias. Muy bien, entonces, ¿cree que el papel de psicólogo con esta nueva educación inclusiva va avanzando y va siendo más necesaria, siendo que da una posibilidad a nosotros como estudiantes de psicología a tener la psicología educacional como una rama de la psicología muy importante a futuras generaciones? Claro, si comparáramos el papel del psicólogo educativo en el momento actual con años anteriores, pues nos daremos cuenta que ha habido un cambio muy significativo, sobre todo porque es más tomado en cuenta. Y es tan tomado en cuenta que entonces puede ser contratado. Ustedes pudieran hacer el examen de oposición frente a la Secretaría de Educación cuando salga la convocatoria, aunque no sean profesores normalistas, y pudieran competir incluso por una plaza para trabajar dentro de la Secretaría de Educación o pudieran solicitar directamente una plaza en el campo de la educación especial. Es decir, el escenario pues se ha abierto más y ha contemplado más posibilidades para el desempeño de nosotros como profesionales de esa rama de la psicología. Entonces, sí podemos decir que el papel del psicólogo pues ha evolucionado o ha sido más visibilizado. No obstante, pues todavía falta que se visibilice mucho más y que sea reconocida su labor, ¿no? Muy bien, mi compañero Marco continuará con unas preguntas. Eh, entonces, a ver, si vemos las condiciones sociales, políticas, económicas aquí en México, actualmente, ¿cuál sería una forma de estandarizar la inclusión para las escuelas a nivel nacional? Pues una forma de estandarizar la inclusión como una forma de estandarizar muchos otros procesos de nuestro país y en otros países, pues sería precisamente con la creación de políticas públicas o de lineamientos que nos permitan a todos estar en la misma sintonía. Si hablamos de una estandarización, entonces hablamos de una homogeneización en los procesos, de que todos entendamos la inclusión desde la misma forma y que todos la podamos implementar de acuerdo a los mismos procesos. Se han tomado acciones, una de ellas, vuelvo a lo mismo, es el nuevo modelo educativo. Sin embargo, si ustedes consultan ese eje de equidad e inclusión, se podrán dar cuenta de que pues son como conceptos o frases, pero no nos dice tal cual, pues mira, vamos a iniciar haciendo esto, o vas a llevar este procedimiento para que realmente tú practiques la inclusión. Y ha sido parte de lo que se le ha criticado mucho a este nuevo modelo educativo. El no concretar del todo pues esos procedimientos, esos pasos para tener mayor claridad. De ahí entonces, pues que se desencadenara toda una política incluso referente a que si aceptaban o no esta nueva propuesta de educación, el nuevo modelo, o se establecía una nueva alternativa, ¿no? Yo creo que será necesario, desde mi punto de vista muy general, pues reformular las políticas que rigen nuestro país actualmente en cuanto al tema de educación e inclusión se refiere, y bueno, pues considerar toda esa serie y agente de factores que influyen en su elaboración. ¿A qué me refiero con eso? Por un lado, pues los profesores que están frente a grupo y que tienen la experiencia cotidiana y conocen las problemáticas pues de primera mano. Por otro lado, bien importante considerar a las familias, el papel que desempeñan las familias. Muchas de las veces son los progenitores los primeros en diagnosticar e identificar que su hijo presenta un problema o una condición especial. Entonces, si nosotros consideramos a la familia, al profesorado y consideramos también a los psicólogos educativos como
parte de esa estrategia de generar políticas, pues seguramente tendremos resultados muy favorables. Y obviamente considerar también, pues, aquellos agentes claves que están muy vinculados con el campo de la educación especial y sobre todo en el sector, ahora sí, político, porque a fin de cuentas, pues se habla actualmente de ecosistemas y necesitamos generar precisamente un ecosistema de innovación en el campo de la inclusión vinculado con la educación para poder tener entonces pues, los resultados que esperamos, donde cada uno desde su trinchera pueda aportar un granito de arena o conocimientos para entonces que esas políticas sí puedan estar muy bien formuladas y no den pie a confusión y a que sean pues fácilmente tumbadas. Entonces, el mayor obstáculo que tenemos actualmente para desarrollar una educación inclusiva, como debería de plantearse, a nivel político, a nivel de políticas públicas, sería la falta de un protocolo estandarizado o de una metodología más estudiada para llevarla a cabo. Sí, protocolos hay o hay lineamientos, ¿sí? Sin embargo, tú mencionas algo bien importante que es entonces que esté muy bien formulado. O sea, haga una reformulación de lo que existe para entonces poder valorar qué sí, qué no aplicaría. Incluso se habla del famoso índice de inclusión también, ¿sí? Este documento o este referente, pero entonces tendremos que tener muy claro cómo lo puedo implementar y para eso, pues, hablaríamos de otro concepto bien importante que es el de la capacitación. Entonces, yo puedo tener incluso materiales súper innovadores, bien elaborados, sin embargo, si no los doy a conocer, si no hay todo un proceso o una metodología que involucre la capacitación del profesorado o de las personas involucradas con la formación de los niños o adolescentes o adultos, pues entonces de poco me servirá que yo tenga esas herramientas, aunque sean muy innovadoras. Entonces, algo también a lo que se le debería de apostar y que muchos autores lo refieren, pues es precisamente la capacitación, el sensibilizar a los docentes sobre pues, todo esto que hemos estado venido hablando, ¿no? Sabiendo que la inclusión es una cuestión referente a una percepción social de un lugar, pues, para que México alcance realmente una educación inclusiva, sería necesaria una revalorización de la condición de la salud mental, las personas con capacidades diferentes y el rol del psicólogo, tanto a nivel social como dentro del ámbito educativo, claro. A nivel social, pues obviamente tendríamos que considerar toda esa serie de factores o elementos que influyen. Y bueno, pues la salud mental no es ajena. El niño que presenta alguna condición o alguna limitante o que está deprimido, por poner un ejemplo, va a estar deprimido dentro y fuera de la escuela. O los problemas que enfrenta dentro del contexto familiar, a fin de cuentas, los lleva también al contexto escolar. De ahí la importancia entonces de considerar toda esta serie de elementos que influyen y que no son ajenos al contexto escolar o al sujeto como tal, ¿no? Entonces, sí será bien importante tomar en cuenta todas las variables que pueden, sin lugar a dudas, pues, influir. Y más tomando en cuenta que, bueno, en México particularmente, del presupuesto en salud, el 2% es para salud mental y el 80% de eso es para hospitales psiquiátricos y digamos que pues, no es muy común encontrarlos, ¿verdad? Eh, Es. Y menos si hablamos de la cuestión que tendrá que ver con la promoción y prevención de la salud mental. Entonces, ese sería, ahora sí que otra esfera, sin embargo, pues que no está ajena a la educación y obviamente el tema también de la inclusión. para continuar, mi compañera Carla Hernández va a dar las siguientes preguntas. Ok. Bueno, con todo lo antes mencionado, profesor, en todo caso, ¿qué herramientas necesita el psicólogo para poder generar, digámoslo así, la mayor igualdad o inclusión posible en cuanto a posibilidades se refiera para personas que cuentan con capacidades diferentes dentro de un aula educativa? Ok, yo creo que las pudiéramos resumir de manera muy sencilla, pero a la vez muy práctica, ¿no? En primer lugar, la herramienta esencial que debería de tener o de poseer, pues es el conocimiento. Tener conocimiento sobre modelos teóricos, sobre las bases, qué es lo que dicen los autores en torno a tal o cual tema y conocer entonces esas diversas perspectivas o modelos que han surgido para abordar una problemática o un tema particular.
Una vez que yo tengo el conocimiento, pues habrá una segunda herramienta bien importante que será la práctica. Entonces, cómo yo me involucro o relaciono ese conocimiento con el que cuento con un contexto real. ¿Cómo puedo llevar la teoría, dicho de otra forma, a la práctica? ¿Cómo puedo implementar o cómo le puedo hacer realmente para solucionar una situación que se me está presentando? Entonces hablamos de que el conocimiento será importante, la práctica será importante, pero aunado a ello, pues también podemos hablar de otras condiciones que me permitirán pues ser la mayor parte inclusiva dentro de un contexto que tendrá que ver con los recursos materiales. ¿Sí? Yo puedo tener las mejores intenciones de fomentar un ambiente inclusivo, puedo tener mucho conocimiento, puedo estar involucrado en el contexto, sin embargo, pues si no me dan las herramientas necesarias, los materiales que yo puedo necesitar, pues mi práctica se va a ver limitada. ¿Sí? Y que hablamos incluso de que estos tres conceptos pues serán bien importantes para poder erradicar o eliminar pues las famosas barreras para la participación y la comunicación, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y en general, ¿qué recomendaciones usted podría brindarnos en cuanto al manejo de estas situaciones donde trabajemos con personas con capacidades diferentes? ¿Qué recomendaciones? Pues creo que las recomendaciones podrían ser por un lado muy generales y por otro muy particulares. Van en función entonces de aquella población con capacidades diferentes con la que tú te enfrentes. No será lo mismo que tú tengas un niño con síndrome de Down a que tú tengas un niño con problemas de conducta o a que sea uno de alta capacidad, ¿no? Entonces, en función de eso, quizá pudiéramos como puntualizar muy bien una serie de recomendaciones. Sin embargo, de manera muy general, pues también pudiéramos, creo, resaltar algunos puntos importantes. Entre ellos, pues una capacitación constante. Es bien importante que estemos al tanto de las nuevas tendencias, de qué es lo que se está haciendo no solamente en nuestro país, sino que en otros contextos, para entonces saber cómo podemos intervenir de la mejor manera y ahora sí que estar a la vanguardia con lo que le podemos ofrecer a ese alumno. Una vez que yo tengo un referente no solamente local o nacional, sino que un referente que va más allá de mis cuatro paredes, pues también la invitación sería pues estarme capacitando constantemente. Yo ya vi, por ejemplo, que en tal población está resultando muy bien el modelo triple P de parentalidad positiva para trabajar con los progenitores de niños con problemas de conducta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo me capacito con el programa Triple P y puedo implementar su metodología o adecuarla de acuerdo a mis necesidades en el contexto en el que yo me encuentro, ¿no? Entonces, la capacitación constante que yo pueda tener también será bien importante. Y obviamente, pues, el vínculo directo que yo pueda estar teniendo con las familias, con los niños, con todos aquellos facilitadores o tutores que puedan estar también involucrados. Y algo de lo que se habla actualmente mucho y que se habla mucho porque realmente es importante, pues el poder realizar un trabajo inter y multidisciplinario. Es decir, no limitarme únicamente a analizar o a trabajar con mis colegas psicólogos, sino cómo yo me puedo vincular también con otros agentes, es decir, con el profesor, con directivos, ya lo decíamos hace un momento, con personas responsables de la elaboración y creación de políticas públicas, con todos aquellos que estén involucrados de alguna forma con la educación del menor, pues entonces yo pudiera sumar esfuerzos, incluso con aquellos que a primera vista pareciera que no tienen relación alguna. Pero ¿qué pasa si yo desarrollo un proyecto con los niños y ese proyecto está vinculado con el medio ambiente? Para poder llevar realmente a que se adquieran aprendizajes significativos, ¿qué tal si yo invito a un biólogo dentro del salón de clases para que les cuente su experiencia a los niños? ¿O qué tal si yo saco al grupo y lo llevo entonces al bosque o lo llevo a un laboratorio o lo llevo, es decir, a algún lugar donde los niños puedan tener entonces pues experiencias significativas de aprendizaje, tanto los que presentan entonces alguna condición especial como los que no. Y entonces, desde esa forma, pues sí podría decir que estoy siendo inclusivo. No estoy haciendo distinciones frente a la forma en la que su trabajo, sino que a todos los vinculo con un espacio o un escenario real de aprendizaje, que es la famosa metodología del aprendizaje basado en la resolución de problemas y también el aprendizaje basado en proyectos, ¿va? Digo, solo por poner un ejemplo, porque Y pueden desde su ser muchas más cosas. ah, ok. Ah, ok, ok. Gracias.
desde su perspectiva, ¿usted cómo cree que sería la mejor manera de fomentar una cultura de la inclusión donde todos podamos ser partícipes? O sea, desde los compañeros de clase, los profesores, los padres, las personas que rodean a esa persona, involucrarnos en su proceso educativo. eh, y bueno, o sea, en general, ese proceso en cuanto a las personas que requieran herramientas especiales o extras en cuanto a su desarrollo académico y personal. O sea, ¿cómo usted, cuál sería su recomendación para crear esa cultura de la inclusión en general? ¿Cuál podría ser mi recomendación? Bueno, yo creo que algo bien importante para realmente fomentar entornos inclusivos tendría que ser el considerar a todos los agentes implicados y llevarlo desde los primeros niveles de la educación hasta el último grado, nivel educativo o académico. Muchas de las veces ya el estudiante está en secundaria y entonces ya nos preocupamos por brindarle herramientas inclusivas o por realmente generar un espacio de inclusión. Cuando ese estudiante desde preescolar quizá ya venía presentando alguna problemática que no fue atendida o no fue solventada. Se vino acutizando entonces a lo largo de la primaria y cuando ya es muy evidente en secundaria, entonces queremos intervenir. Entonces, ¿qué sí hacer para fomentar realmente entornos inclusivos? Pues trabajar mucho con lo que tiene que, con lo que es la sensibilización, desde los primeros niveles educativos hasta los últimos. ¿Y cómo sensibilizar? Bueno, pues trabajando directamente con las familias, en primer lugar, pero también con los profesores. Creo que estos dos contextos o dos agentes pues serán bien importantes y nosotros seríamos como esos elementos esenciales para poderlo hacer a través de campañas de sensibilización o a través de diversas estrategias o recursos para poder llegar a tiempo a detectar esas necesidades que se puedan estar presentando y por lo tanto solventarlas, no una vez que ese problema se ha agudizado demasiado y que pues el trabajo se vuelve más complejo de poderlo realizar, ¿no? Ok, estas últimas tres preguntas fueron a manera de cierre para la entrevista. Muchas gracias por considerar la entrevista. Ha sido muy, muy educativo para nosotros, de mucho aprendizaje. Considero muy importante la labor que se hace desde, bueno, ustedes como profesionales, el tener esta gentileza de considerarnos estas entrevistas, estas conferencias para nosotros como psicólogos también de información, poder algún día aplicar estos conocimientos que nos están dando. Además, me agradó bastante el enfoque que le dimos a la cuestión social, política que también tenemos en México para poder llevar una educación inclusiva. Tenemos una última pregunta, pero es muy, muy ajeno al tema que estuvimos tratando. La última pregunta sería, ¿qué le pareció la entrevista? Me pareció muy bien. De hecho, el que ustedes iniciaran haciendo una contextualización sobre el tema, o me dijeran, pues la definición, o como lo están viendo actualmente es de esta forma, pues eso me parece interesante porque entonces le dan al entrevistado, pues como un panorama sobre lo que van a tratar. Y entonces eso hace pues que él de alguna forma tenga pues un mayor abanico de posibilidades de lo que va a tratar la entrevista, ¿no? Y no es tan limitado entonces a, pues, ir como a la expectativa de qué me van a preguntar, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva creo que muy bien. Y bueno, pues felicitarlos porque es un tema también, creo, interesante y es un tema, pues, que representa una problemática actual para nuestra sociedad, no solamente para el sistema educativo, sino para todo lo que ello conlleva, que ya lo veíamos, pues a su vez es el sistema de salud, a su vez implica el sistema político, etcétera, etcétera, ¿no? No es un eje aislado, sino que, bueno, pues está interrelacionado con un sinfín de esferas más. Pues esto ha sido todo por la entrevista de hoy. Muchas gracias. De parte mía, de mis compañeros, inclusive de el profesor Francisco Reyes, le agradecemos bastante que nos haya acompañado el día de hoy. Pues muchas gracias y si en algún futuro tienen posibilidad, pues los esperamos. Yo trabajo en el Centro Educativo para Altas Capacidades de Jalisco, entonces, por poner un ejemplo, yo les diría, nada más para terminar,
¿qué tan inclusivo sería que exista una escuela especializada para niños con altas capacidades? ¿Es inclusivo eso o no es inclusivo? ¿Ustedes qué opinan? Uy. Vamos a voltear ahora un poquito el papel del entrevistador. Ese plot twist. Fíjense, esas son de las cosas que son muy criticadas o que nos pueden como confundir mucho. Y entonces pudiéramos decir, bueno, pues no es inclusivo, por un lado, ¿por qué? O es una escuela elitista, porque dentro de ese centro hay puros niños con altas capacidades. Y no está también el que no tiene altas capacidades. Sin embargo, si sacamos al niño de esa escuela y está en cualquier contexto educativo, ¿estaríamos siendo también inclusivos? Y muy probablemente pudiéramos también responder que no, porque entonces el sistema educativo actual, y si lo aterrizamos en el estado de Jalisco, no le está ofreciendo realmente las herramientas que él necesita para poder desarrollar al máximo sus potencialidades. Entonces, pues son, les digo, como esos temas que nos pueden poner a dudar. Sin embargo, bueno, pues se realizan ya algunas acciones para poder satisfacer de alguna forma, aunque todavía falta mucho, pues algunas necesidades especiales. Y una de ellas, pues es el de los niños con altas capacidades que asisten al CEPAC Jalisco. ¿Va? Okay. Bueno, pues muchas gracias y bueno, pues espero les sirva para su trabajo y cualquier duda, pues igual quedo al pendiente. Muchas gracias, profesor. Sale. Gracias. Adiós. Hasta luego.